Buenas noches, Shabbat Shalom a todos los que estaban aquí, los que están conectados por internet. Muchas gracias por conectarse. Les doy la bienvenida, sobre todo a aquellos que se están conectando por primera vez. Muchas gracias, Shabbat Shalom. Esta noche comenzamos un libro nuevo de la Torá, que es el libro de Devarim. El libro de Devarim, que significa palabras, o en español el libro de Deuteronomio. Es el último libro de la Torá. Recuerden que hay 5 libros, que el último es Deuteronomio o Devarim, y vamos a estudiar la parte que es capítulo 1, verso 1 al capítulo 3, verso 22. Deuteronomios 1 al capítulo 3, verso 22. Y también esta noche es un Shabbat especial que se le llama Shabbat Hazón. Shabbat Hazón, que significa el Shabbat o el sábado de la visión, de una visión. Y la visión es, recuerden que estamos con esta última porción de los profetas, se terminan las 3 semanas de aflicción. Y luego vamos a comenzar lo que se llaman las 7 semanas de consolación. 3 semanas de aflicción, ¿por qué? Porque este miércoles por la noche, a la caída del sol, la víspera es la víspera del 9 de Av. Este miércoles, 29 de julio, a la caída del sol, es lo que comienza, le llaman el 9 de Av, o sea, el 9 del día Av, del mes Av, que lo empezamos, ¿cuándo fue que empezamos? El martes. El martes fue que comenzó el mes de Av en el calendario hebreo, y el día 9 viene siendo este miércoles por la noche. Recuerden que el 9 de Av, que te cuide, el 9 de Av es el día en que los 2 templos, tanto el primer templo como el segundo, fueron destruidos. También el día 9 de Av es el día que los espías regresaron de mirar a la tierra y trajeron el mal reporte. Recuerden que por ese mal reporte no entró una gran parte del pueblo que salió de Egipto, sobre todo los hombres que fueron contados para guerra de 20 a 60 años de edad. Ninguno de ellos entró a la tierra prometida, con excepción de Caleb y Josué, porque ni siquiera Moisés, ni siquiera Aarón, ni Miriam entraron a la tierra prometida. Por lo tanto, el 9 de Av, que comienza el miércoles por la noche, es el día que se conmemora la destrucción de los templos. Y si usted busca en la historia, pasaron muchas adversidades al pueblo de Israel en ese día, el 9 de Av. Por lo tanto, el miércoles por la noche se comienza un ayuno hasta el jueves por la noche, que termina el 9 de Av. ¿Okay? Así que dando comienzo al libro de Deuteronomio, comenzando en el capítulo 1, verso 1, lo que sucede con el libro de Deuteronomio es Moisés haciendo un recuento de los 40 años que estuvieron en el desierto. Y viene siendo lo que se llama, muchas personas le llaman Mishneh Torah, Mishneh Torah. Al libro de Devarim también se le llama Mishneh Torah. ¿Por qué? Porque Mishneh significa repetición, que es lo que está haciendo Moisés, una repetición de la Torá o de los mandamientos o de todo lo que ocurrió en los 40 años que ellos estuvieron en el desierto. Por lo tanto, se le llama también Mishneh Torah. Y Deuteronomio viene del griego deutero, que significa también doble. Muchas personas dicen que es la segunda ley, pero no es que sea la segunda ley, es que es una repetición de la ley. ¿Okay? No es que no es una segunda ley, sino una repetición de la ley o de la Torá que fue dada mientras ellos estuvieron en el desierto. Así que vamos al primer capítulo de Devarim, verso 1, y dice, estas son las palabras. Ahí la palabra, palabras, es Devarim en hebreo. Estas son las palabras que habló Moisés a todo Israel a este lado del Jordán, en el desierto, en el Arabá, frente al Mar Rojo, entre Parán, Tofel, Labán, Hatzerot y Dizahab. 11 jornadas hay desde Horeb, camino del monte de Seir, hasta Kadesh Barnea.
Cuando dice 11 jornadas, 11 días. Desde Horeb, y Horeb es el monte Sinaí. Recuerden que cuando ellos estaban en el monte Sinaí, que iban camino para la tierra, era simplemente 11 días de viaje desde el monte Sinaí a la tierra prometida, pero ellos decidieron enviar los espías. Cuando regresan los espías, vienen con un malo reporte, por lo tanto, el pueblo se asusta y dejó de creer lo que Dios había prometido. O sea que 11 días de jornada se tornaron en 40 años, porque ellos no creyeron lo que Dios le había prometido. Y verso 3 dice, y aconteció que a los 40 años, en el mes 11, el primero del mes, Moisés habló a los hijos de Israel conforme a todas las cosas que Hashem le había mandado acerca de ellos. Después que derrotó a Sehón, rey de los amorreos, el cual habitaba en Hezbón, y a Og, rey de Basán, que habitaba en Astarot, en Edrei. Así que el mes 11 viene siendo en el calendario hebreo el mes Shevat, no Shabbat, sino Shevat. ¿Okay? Y es el mes 11, que es el mes de Shevat, que para nosotros sería más o menos, si Av es julio, agosto, pues más o menos enero o febrero. ¿Okay? Shevat viene siendo enero o febrero. Para nosotros en el calendario hebreo es el mes de Shevat, 11. ¿Okay? Y es el primero del mes, por lo tanto es un Rosh Chodesh, una luna nueva. Y llegan ahí y comienza Moisés entonces a dar un recuento. Y lo interesante de Deuteronomio es que está escrito en la primera persona. ¿Okay? Si ustedes leen las demás porciones, los demás libros están escritos en una tercera persona, porque siempre Moisés diciendo lo que Dios le dijo. Aquí es Moisés hablando directamente al pueblo. Y viene siendo la totalidad del libro de Devarim como un discurso de despedida. ¿Okay? Si está comenzando en el primero del mes 11, a los 40 años, dicen que Moisés muere como 40 días después. O sea, que este tiempo en que se escribió el libro de Devarim es bien corto, porque está comenzando ellos antes de entrar a la tierra prometida, y una vez recuerden que él termina de hablar estas cosas, entonces Moisés muere. Así que aproximadamente hay 40 días desde este primer día hasta el día que Moisés muere. Y habla sobre que se derrotaron 2 reyes, y estos reyes de los amorreos son derrotados por Moisés. Aquí, para esta guerra en contra de estos 2 reyes, fue Moisés el que hizo el liderato, el que comenzó la guerra y los eliminó. ¿Por qué? Porque eso iba a abrirle campo al pueblo de Israel al entrar a la tierra prometida. Ya no tenían que lidiar con estos 2 reyes. Verso 5 del capítulo 1. De este lado del Jordán, en tierra de Moab, resolvió Moisés declarar esta Torá diciendo, Hashem nuestro Elohim nos habló en Horeb. Recuerden que Horeb es otro nombre para el monte Sinaí. Diciendo, habéis estado bastante tiempo en este monte. Volveos a ir al monte del Amorreo y a todas sus comarcas, en el Arabá, en el monte, en los valles, en el Negev y junto a la costa del mar, a la tierra del Cananeo y al Líbano, hasta el gran río, el río Eufrates. Mirad, yo os he entregado la tierra. Entrar y poseer la tierra que Hashem juró a vuestros padres Abraham, Isaac y Jacob, que les daría a ellos y a su descendencia después de ellos. O sea que ellos básicamente tienen que entrar y sacar todos los habitantes que están ahí. Recuerden que los habitantes de Canaán son personas bien idólatras, y tenían dioses, ídolos, altares por todas partes, y Dios dice que tienen que derribar a estas naciones. Las únicas 3 naciones que ellos no podían tocar era Moab, Amón y ¿cuál era? Moab, Amón y el otro. Edom, Moab, Edom y Amón. ¿Okay? No podían tocar a Edom porque Edom es Esaú,
y Esaú es el hermano de Jacob, es familia. No podían tocar a Moab ni a Amón porque son los hijos de Lot y Lot era sobrino de Abraham. Por lo tanto, por méritos de Abraham, estas dos naciones no se pueden tocar. Y Edom es Esaú. ¿Okay? Edom es otro nombre para Esaú y Esaú es el hermano de Jacob. Por lo tanto, porque son familia, no se podían tocar. Pero dicen los comentaristas que cuando regrese el Mesías va a lidiar con ellos porque parte de ese terreno que ellos tienen hasta este momento realmente le va a ser dado devuelto a Israel. Pero esas tres naciones, Yeshua, cuando regrese, va a lidiar con ellas. Y recuerden que Moisés lo que está haciendo un recuento, así que muchas de las cosas que se van a leer aquí es una repetición, por eso se llama Mishneh Torah, una repetición. Pero para que tengan una idea, les voy a dar un resumen de los tres discursos que hace Moisés, desde el capítulo 1, verso 1, al capítulo 4, verso 49. Desde el capítulo 1, verso 1, al capítulo 4, verso 49, Moisés lo que está haciendo es una reprensión al pueblo y repasa todos los eventos que ocurren desde que ellos salieron de Egipto hasta este punto que llegan aquí. ¿Sí? Desde el capítulo 5, verso 1, al capítulo 27, verso 8, de nuevo, desde el capítulo 5, verso 1, al capítulo 27, verso 8, Moisés presenta varios mandamientos. ¿Okay? No son mandamientos nuevos, sino que hacen unas explicaciones diferentes. Y el último discurso se encuentra en el capítulo 27, verso 9, al capítulo 31, verso 13. De nuevo, capítulo 27, verso 9, al 31, verso 13. Y aquí en esta parte es donde Moisés habla del pacto de Hashem con Israel. ¿Okay? De nuevo se les recuerda el pacto, porque tenemos que recordar también que la generación que va a entrar a la tierra es completamente nueva. Una generación que nació en el desierto o los que salieron de Egipto que eran niños o jóvenes, pues ya son adultos. ¿Okay? Recuerden que los que murieron fueron los hombres contados para guerra en el primer censo, que era de 20 años a 60 años. Todos ellos tuvieron que morir porque fueron los que creyeron el mal reporte de los espías, con excepción de Caleb y Josué. ¿Okay? Pero los levitas entraron, la mayoría de las mujeres entraron, porque ustedes saben que nosotras somos más rápidas para creer que los varones, sin ninguna ofensa. ¿Okay? Pues entonces muchas de las mujeres entraron, de las que salieron de Egipto, entraron a la tierra. Por lo tanto, fueron, no todos, que eran aproximadamente 3 millones de personas, pero sí un buen grupo entró. ¿Okay? Y de los versos 9 en adelante, y en el último discurso que hablaba del pacto de Hashem con Israel, entre las cosas que Moisés habla son las bendiciones. Moisés bendice al pueblo de Israel. Así recuerdan las bendiciones que Jacob le dio a sus hijos, que Abraham le dio a sus hijos, o sea, todo, porque es la costumbre de que el padre antes de morir bendice a todos sus hijos. Entonces Moisés hace lo mismo. Más hay lo que llaman la canción de Ha'asdinu, que es la canción de prestar oído, que él da como unas profecías, habla unas profecías con respecto al pueblo de Israel. Y sabemos que por último, las últimas oraciones del libro de Barín, sabemos que Moisés no las escribió porque está hablando de la muerte de él. Por lo tanto, no las escribió él, la tuvo que haber añadido otra persona. Porque sabemos que Moisés, al finalizar el libro de Barín, muere. Y entonces Josué toma las riendas del pueblo para entrarlo a la tierra prometida. En el verso 9 comienza Moisés a hablar de cuando él hizo el nombramiento de jueces. Y dice, en aquel tiempo yo os hablé diciendo, yo solo no puedo llevaros.
Hashem vuestro Elohim os ha multiplicado y aquí hoy vosotros sois como las estrellas del cielo en multitud. Recuerden que eso fue una promesa que Dios le hizo a Abraham, que iban a ser como las estrellas del cielo. Hashem Elohim de vuestros padres os haga 1000 veces más de lo que ahora sois y os bendiga como os ha prometido. ¿Cómo llevaré yo solo vuestras molestias, vuestras cargas y vuestros pleitos? Dadme de entre vosotros, de vuestras tribus, varones sabios y entendidos y expertos, para que yo los ponga por vuestros jefes. Y me respondisteis y dijisteis, bueno es hacer lo que has dicho. Y tomé a los principales de vuestras tribus, varones sabios, expertos, y los puse por jefe por vosotros, sobre vosotros, jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10, y gobernadores de vuestras tribus. Recuerden que con ese comienzo de esos hombres como jueces, que iban a ser ayudantes de Moisés en juzgar al pueblo y tomar los problemas, las situaciones basados en determinados grupos de personas, eso es lo que va a establecer el Sanedrín. El Sanedrín. El Sanedrín es la institución legal de Israel. El Sanedrín es la institución legal de Israel, como viene siendo para nosotros el sistema de jueces y de Corte Suprema y esas cosas. Que Sanedrín son los que van a tener todo lo que tenga que ver con legalidad basado en la Torah. Así que con estos jueces que se nombran, que Moisés nombra para que lo ayuden, que son 70 varones, el Sanedrín era compuesto de 70 varones más uno que era el presidente. ¿Okay? Y esos 70 varones eran todos los que decidían cualquier juicio, cualquier problema legal que surgiera en el pueblo. Pero los problemas tenían que ser resueltos basados en la Torah. ¿Okay? Entonces aquí Moisés le está dando explicaciones a estos jueces cómo tienen que trabajar. Y le dice en el verso 16, y entonces mandé a vuestros jueces diciendo, oír entre vuestros hermanos y juzgar justamente entre el hombre y su hermano y el extranjero. No hagáis distinción de persona en el juicio. Así el pequeño como el grande oiréis. O sea, que no hagan diferencia entre el pobre y el rico, entre aquel que tiene mucho y aquel que no tiene nada. No tendréis temor de ninguno, porque el juicio es de Dios. En otras palabras, que hablaran lo que ellos querían decir, porque aquí el que iba a estar tomando el juicio era Dios y no el hombre como tal. Y tenemos que recordar, por ejemplo, en el primer siglo, cuando Yeshua caminaba sobre la tierra, tienen que recordar que había mucha corrupción. Había corrupción en el templo, comenzando con el sumo sacerdote, por ahí para abajo. Había corrupción en el Sanedrín, pero de los individuos, no del sistema. ¿Okay? Tenemos que poner aparte el individuo como persona, que eran los corruptos, pero a pesar de cuando ellos se sentaban a hacer la función, a hacer la oficina que le era dada, Dios estaba ahí oficiando para que ellos siempre hicieran lo correcto. ¿Okay? Como individuos eran corruptos, pero cuando tomaban las decisiones y hacían los servicios y las cosas dentro del templo, lo hacían conforme a como decía la Torah. O sea que la oficina, el puesto, es lo que hay que darle importancia, no a la persona que está en ese lugar. ¿Okay? Como se hay odia como con algunos políticos, como individuo, como persona, quizás no nos caigan bien, pero hay que respetar la posición y el oficio que tienen. ¿Okay? Y dice, de ninguno, porque el juicio es de Dios y la causa que os fuere difícil la traeréis a mí y yo la oiré. O sea, cualquier problema que los jueces no podían resolver, entonces venían a donde Moisés para que él resolviera. En este caso, Moisés viene siendo como el juez de la Corte Suprema. Okay. Y luego comienza a hablar de la misión que le fue dada a los 12 espías. Y dicen, y salidos de Joreb, recuerden que Joreb es el monte Sinaí. Dice, anduvimos todo aquel grande y terrible desierto que habéis visto por el camino del monte del Amorreo, como Hashem nuestro Elohim nos lo mandó.
y llegamos hasta Cades Barnea. Entonces os dije, habéis llegado al monte del amorreo, el cual Hashem nuestro Elohim nos da. Mira, Hashem tu Elohim te ha entregado la tierra. Sube y toma posesión de ella, como Hashem el Elohim de tus padres te ha dicho. No temas ni desmayes. Recuerden que cuando esto sucede, miren para atrás, quiten los 40 años. Está en el monte de Sinaí. Llegaron a Cades Barnea, que fue un camino de 11 días desde el monte Sinaí. Se llegaron exactamente a la frontera de la tierra prometida. Entonces ellos dicen, antes de entrar, y aquí le está diciendo, Dios te dice, toma posesión, entra y toma posesión, porque ya yo te he dado la tierra. Pero dice aquí en el verso 22, y vinisteis a mí todos vosotros y dijisteis, enviemos varones delante de nosotros que nos reconozcan la tierra, y a su regreso nos traigan razón del camino por donde hemos de subir y de las ciudades a donde hemos de llegar. O sea, que más o menos para que vieran el camino que iban a tomar para entrar a la tierra. Y el dicho me pareció bien, dice Moisés, y tomé 12 varones de entre vosotros, un varón por cada tribu. Y se encaminaron y subieron al monte y llegaron hasta el valle de Escol y reconocieron la tierra. Y tomaron en sus manos del fruto del país y nos lo trajeron. Y nos dieron cuenta y dijeron, es buena la tierra que Hashem nuestro Elohim nos da. Sin embargo, no quisisteis subir, antes fuisteis rebelde al mandato de Hashem vuestro Elohim. Y murmurasteis en vuestras tiendas diciendo, ¿por qué Hashem nos aborrece? Aquí fueron, por lo menos en esta versión, fueron amables y pusieron aborrece. Pero en otras versiones dicen, ¿por qué Hashem nos odia? ¿Okay? Recuerden que el término odiar o amar en este contexto tiene que ver con pacto. ¿Por qué Hashem nos aborrece, nos ha sacado de tierra de Egipto para entregarnos en manos del amorreo para destruirnos? ¿A dónde subiremos? Nuestros hermanos han atemorizado nuestro corazón diciendo, este pueblo es mayor y más alto que nosotros. Las ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo. Y también vimos allí a los hijos de Anak. Recuerden que los hijos de Anak eran personas, eran un grupo de familia que eran bien alto. Cuando digo alto, puede ser que hayan sido por lo menos de 9 pies de alto. No sé cuánto es eso en metro. ¿Cuánto es 9 pies en metro? Ah, ya se te olvidó. Es como 1,80 para... No, 6 pies es 1,80. Pues si 6 pies es 1,80, imagínate 9 pies. ¿Mm? Por lo tanto, eran personas bien altas y que eran bien altas también eran robustas. Por lo tanto, ¿a quién no le toma, le temo una gente así? Entonces os dije en verso 9, no temáis ni tengáis miedo de ellos. Hashem vuestro Elohim, el cual va delante de vosotros, él peleará por vosotros, conforme a todas las cosas que hizo por vosotros en Egipto delante de vuestros ojos. Y en el desierto has visto que Hashem tu Dios te ha traído como trae el hombre a su hijo, por todo el camino que habéis andado hasta llegar a este lugar. Y aún con esto no creíste a Hashem vuestro Elohim. Recuerden que él está recontando estas cosas. Hay algunos que recuerdan todo porque hay personas que están desde que salieron de Egipto y vieron todos los milagros que Dios hizo en Egipto. Han visto el maná que lo sostuvo por 40 años. Han visto, en otra parte dice que la ropa no se les desgastó, los zapatos no se les desgastó, ni siquiera se le hincharon los pies. Yo aquí con el ratito que estoy enseñando, cuando llegue a casa ya tengo los tobillos que parecen, pero imagínate 40 años. Lo sostuvo, le proveyó de comida, le proveyó de agua, tantas cosas, tantos milagros, porque si usted nunca ha estado en un desierto, tenía un ángel, un mensajero que iba delante de ellos, tenían luz de noche y tenían sombra de día. O sea, que no les faltó nada, hay un desierto. Si usted nunca ha estado en un desierto, durante el día es bien caliente y de noche es bien frío. Sin embargo, no les dio ni un catarro. 2,73 metros son 9 pies. Así de alto era esa gente, imagínate. Cualquiera, eran buenos para que jugaran baloncesto.
Verso 33. Quien iba delante de vosotros por el camino para reconoceros el lugar donde habíais de acampar, con fuego de noche para mostraros el camino por donde anduvieseis y con nube de día. Recuerden que esa nube de día, si hacía calor, pues esa nube aplacaba el calor. Y de noche, que hacía frío, era una columna de fuego, o sea que tenían calefacción de noche y por el día tenían aire acondicionado natural. ¿Okay? Verso 34, y oyó Hashem la voz de vuestras palabras y se enojó y juró diciendo, no verá hombre alguno de esta mala generación, la buena tierra que juré que había de dar a vuestros padres, excepto Caleb, hijo de Jefone, él la verá. Y a él le daré la tierra que pisó y a sus hijos porque ha seguido fielmente a Hashem. En el hebreo dice de corazón shalem. Shalem, corazón shalem significa un corazón completamente entregado a Dios. ¿Okay? Exacto, que significa completo, como el shalom, que no te falta nada, que tienes todo lo necesario para seguir hacia adelante. Entonces, Caleb tenía un corazón completamente entregado a Dios, entregado a él. Verso 37. También contra mí se airó Hashem por vosotros y me dijo, tampoco tú entrarás allá. Josué, hijo de Nun, el cual te sirve, él entrará allá. Anímale porque él la hará heredar a Israel. Y recuerden que aunque aquí dice Josué en la traducción, el nombre de él en hebreo es Yehoshua. Yehoshua, que significa ya es salvación, como Yeshua, o sea, Yehoshua viene siendo la forma corta de Yehoshua. ¿Por qué? Porque el que nos entra al reino como tal es Yeshua. ¿Okay? Moisés nos dio su Torah, nos dio las instrucciones, pero es Yeshua el que nos entra a la casa del Padre. Verso 39. Y vuestros niños, de los cuales dijisteis que servirían de botín, y vuestros hijos que no saben hoy lo bueno ni lo malo, ellos entrarán allá y a ellos les la daré y ellos la heredarán. O sea, los que nacieron en el desierto. Pero vosotros volveos e ir al desierto camino del Mar Rojo. Aquí es donde les dice, recuerden que están en la frontera para entrar. No creyeron a Dios y le creyeron a una espía. Y de ahí tienen que regresar a donde mismo llegaron, otra vez para el Mar Rojo. Tú sabes lo que después que tú estás ahí, en la orillita, es como cuando tú vas a tomar viaje y estás corriendo porque llegaste tarde al aeropuerto y en un segundo te cierran la puerta del avión y hay que darte, no puedes entrar. Una vez cierran la puerta, así les pasó a ellos. Estaban ahí casi a punto de montarse en el avión, cerraron la puerta y para atrás. Entonces el problema es que están ahí y les tomó 40 años para regresar al mismo sitio. ¿Por qué? Porque tenía Dios que dar tiempo a que toda esa generación que no creyó muriera. Muriera porque Dios no le iba a dar el gusto de que entraran a la tierra por no creerle absolutamente nada de lo que Dios le había dicho. Verso 41 dice, entonces respondisteis y me dijisteis, después que Dios le dice, no van para ningún lado, para atrás, hemos pecado contra Hashem, nosotros subiremos y pelearemos conforme a todo lo que Hashem, nuestro Dios, nos ha mandado. Y os armasteis cada uno con sus armas de guerra y os preparasteis para subir al monte. Ok, al otro día ellos están arrepentidos. Entonces, no, pues está bien, no hay problema, vamos a entrar y vamos a tomar la tierra, como tú dices que hay que tomarla y la vamos a poseer. ¿Y qué dice Hashem? Y Hashem me dijo, dile, no subáis ni peleéis, pues no estoy entre vosotros, para que no seáis derrotados por vuestros enemigos. Y os hablé y no disteis oído. Antes fuisteis rebeldes al mandato de Hashem y persistiendo con altivez, orgullo, soberbia, subisteis al monte. Pero salió a vuestro encuentro el amorreo, que habitaba en aquel monte y os persiguieron como hacen las avispas y os derrotaron en Seir hasta Horma. O sea que regresaron con el rabito entre las patas. Y volvisteis y llorasteis delante de Hashem, pero Hashem no escuchó vuestra voz ni os prestó oído.
y estuvisteis en Cades por muchos días, los días que habéis estado allí. Cuando dice la Biblia que estuvieron por muchos días, te está diciendo que estuvieron por muchos años. ¿Okay? Por años. ¿Okay? Porque ellos llegaron justo al punto que iban a cruzar y Dios los tuvo ahí varios años dando vuelta por la montaña hasta que en este vueltón pasaron 40 años. Y dice en el capítulo 2, luego volvimos y salimos al desierto camino del Mar Rojo. Recuerden que de donde ellos cruzaron fue el Mar Rojo, llegaron al monte Sinaí para llegar a la tierra. Pues no, empiecen en el punto 0. Volvimos y salimos al desierto camino del Mar Rojo, como Hashem me había dicho, y rodeamos el monte de Seir por mucho tiempo, muchos años, dándole la vuelta al monte. ¿Okay? Recuerden que el Seir también es otro nombre para Edom, que es otro nombre para Esaú. Y Hashem me habló diciendo, bastante habéis rodeado este monte, volveos al norte. Y manda al pueblo diciendo, pasando por vosotros, por el territorio de vuestros hermanos, los hijos de Esaú, que habitan en Seir, ellos tendrán miedo de vosotros, mas vosotros guardaos mucho. No os metáis con ellos, porque no os daré de su tierra ni aun lo que cubre la planta de un pie, porque yo he dado por heredad a Esaú el monte de Seir. Compraréis de ellos por dinero los alimentos y comeréis, y también compraréis de ellos el agua y beberéis. Pues Hashem, tu Dios, te ha bendecido en toda obra de tus manos. Él sabe que andas por este gran desierto. Estos 40 años Hashem, tu Dios, ha estado contigo y nada te ha faltado. Y nos alejamos del territorio de nuestros hermanos, los hijos de Esaú, que habitaban en Seir, por el camino del Arabá, desde el Elat y Etzion Keber, y volvimos y tomamos el camino del desierto de Moab. Que recuerden que para poder llegar hasta la tierra de prometida, ellos tenían que pasar por Seir, que no es otra cosa que el lugar donde estaba Esaú. Esaú no quiere que ellos pasen, pues entonces tienen que dar la vuelta por la orilla de Seir. Después tienen que cruzar a Moab y sucede el mismo cuento, que ellos piden permiso y Moab tampoco quiere que ellos pasen. Y así sucesivamente van a donde Amón y le hace lo mismo, el mismo cuento. La cosa es que cada vez que ellos tratan de pasar por un sitio, la misma familia le dice, por aquí no vas a pasar. Entonces tienen que dar, en vez de tomar la ruta más corta, tienen que seguir la ruta más larga. Pero porque fue que Dios les dijo, con ellos no te metas. Como habíamos dicho, que es Edom, que es Esaú, que también es el monte Seir, Moab y Amón, porque son familia. ¿Qué sucede? En el verso 25 del capítulo 2 dice, Dios le dice al pueblo, hoy comenzaré a poner tu temor y tu espanto sobre los pueblos debajo de todo el cielo, los cuales oirán tu fama y temblarán y se angustiarán delante de ti. Recuerden que ya las naciones alrededor habían escuchado de un pueblo que en Egipto derrotó a Faraón y que hubo una serie de plagas y cosas, pues lógico, ya han escuchado, ya pasó ya enviaron el Instagram y ya sabían de lo que estaba sucediendo. Pero ya no están en el desierto, ya ellos están ahí para entrar a la tierra prometida, pues entonces ya la gente de Canaán ya saben lo que viene, entonces comienzan a prepararse. ¿Okay? Porque Dios le dice, a estos no los toque, pero le dice, a las demás naciones sí las puede tocar. ¿Okay? Puedes pelear con ellos y yo te voy a dar la victoria. Y ahí donde vemos en el verso 26 en adelante y parte del capítulo 3, que entonces derrotan al rey Sehón y al rey Og. Y también estos dos reyes pertenecían a un grupo de familia parecida a la familia de Anac, que le llamaban Refaim, y también eran personas bien altas, bien altas. Pero con todo y eso, y la gente, las demás naciones le tenían miedo. Sin embargo, Moisés con el pueblito de Israel derrotó a estos reyes. Así que adquirieron más fama de que este pueblo era un pueblo que tenían un Dios que peleaba por ellos. Por lo tanto, derrotan a estos dos reyes.
Y luego lo que sigue el capítulo 3, vayan al verso 18 del capítulo 3. Dice, y os mandé entonces diciendo, Hashem vuestro Elohim os ha dado esta tierra por heredad, pero iréis armados todos los valientes delante de vuestros hermanos, los hijos de Israel. Recuerden que una vez ellos derrotan a Og y a Sejón, las tribus de Rubén, la tribu de Gad y parte de la tribu de Manasés quieren quedarse al este del Jordán. ¿Por qué? Porque ellos tenían mucho ganado. Y esa tierra que queda al este del río Jordán es más apropiada para criar animales. Entonces querían quedarse ahí. Y Moisés les dice, está bien, se pueden quedar, pero tienen que ayudar a sus hermanos a conquistar las demás tierras porque esa es la heredad de ellos. Y hasta que ustedes no los ayuden y ellos logren derrotar a las demás naciones que están ahí y tengan posesión de sus heredades, entonces ustedes pueden venir y regresar a la parte de ustedes. En el verso 19 del capítulo 3 dice, solamente vuestras mujeres, vuestros hijos y vuestros ganados, yo sé que tenéis mucho ganado, quedarán en las ciudades que os he dado. Recuerden que son las que están al este del Jordán. Hasta que Hashem dé reposo a vuestros hermanos, así como a vosotros, y hereden ellos también la tierra que Hashem vuestro Elohim les da al otro lado del Jordán. Entonces volveréis cada uno a la heredad que yo os he dado. Ordené también a Josué en aquel tiempo diciendo, tus ojos vieron todo lo que Hashem vuestro Elohim ha hecho a aquellos dos reyes, o sea, Sejón y a Og. Así hará Hashem a todos los reinos de los cuales pasarás tú. O sea que aquí Moisés está animando a Josué diciendo, así como Dios hizo para conmigo, y derrotamos a estos reyes, y hicimos todas estas cosas, no temas porque tú también vas a poder hacer lo mismo, porque Dios va a estar contigo cuando tú entres a la tierra y tengan que conquistar a todas estas naciones. Dice, no los temáis porque Hashem vuestro Elohim, Él es el que pelea por vosotros. Porque tenemos que entender que cuando Dios nos da una palabra, y aunque vengan muchas adversidades, el que está peleando por nosotros es Él. ¿Para qué? Para que esa palabra se cumpla. El que pelea es Él y por eso uno tiene que creer y confiar en Él. No importa lo que vean estos ojitos, la palabra de Él permanece para siempre. Si el pueblo de Dios pudo conquistar a estos gigantes y a estas naciones idólatras y paganas, ¿cuánto más nosotros que también nos llamamos Israel por medio de Yeshua? Por eso es bien importante conocer su palabra y estar aferrada a Él, no a lo que ven nuestros ojos, porque nuestros ojos son engañosos. Y más si uno usa espejuelos, mémelo. Y ahora con mascarilla, peor todavía. Así que con eso termina la porción de la Torá, pero quiero que vayamos a Isaías, que es la Haftara o el profeta. Como les dije que hoy es el Shabbat Hazón o el Shabbat de la visión. Isaías capítulo 1, verso 1. Y vamos a leer hasta el verso 27. Isaías 1. Usualmente no leemos la porción del profeta, pero está importante porque como dije, hoy es Shabbat Hazón. Shabbat Hazón, que es Shabbat de la visión. ¿Okay? Hazón. No razón, sino Hazón. Isaías capítulo 1, del verso 1 al 27, como les dije, esta es la tercera lectura de aflicción, que estamos en la tercera semana de aflicción. ¿Por qué? Porque ya esta semana, como dije, el miércoles por la noche comienza el 9 de Av, que fue el día en que fueron destruidos los dos templos. ¿Okay? Y como le había dicho, me parece la vez pasada, que los comentaristas y los sabios dicen que aquellos que se afligen por la destrucción de los templos verán la reconstrucción del templo y la venida del Mesías. ¿Okay? Y recuerden que estas tres porciones que se han estado leyendo de aflicción, se le llama de aflicción porque es que Dios está enojado con el pueblo. ¿Ok?
Está enojado por todo lo que han hecho, y aquí vamos a leer parte de lo que el pueblo de Israel ha hecho en contra de Hashem. Pero que luego de esto, ya la semana que viene, la porción van a ser 7 semanas de consolación. Hubo 3 de aflicción y van a haber 7 de consolación, donde Dios le va a estar dando esperanza, consuelo y trayendo de nuevo el pueblo, dejándole saber del Mesías y de las cosas buenas que van a suceder. O sea que Dios los perdona y los restaura. En Isaías 1:1 dice, visión de Isaías, visión, por eso se llama Shabbat Hazón, Shabbat de la visión. Visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén. O sea que esta profecía es específicamente para el pueblo de Judá y de Jerusalén. Vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Uzías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. O sea que hubo 4 reyes en los cuales el profeta Isaías vivió como profeta, hablándole a estos 4 reyes. ¿Okay? Son los reyes de Judá. Y dice, oíd cielos y escucha tu tierra. ¿Por qué menciona el cielo y la tierra? Porque el cielo y la tierra son los testigos del pacto que Dios hizo con Israel. Porque habla Hashem, crié hijos y los engrandecí y ellos se rebelaron contra mí. ¿Recuerda lo que decía Moisés? Que serían multiplicados se multiplicaron como las estrellas del cielo. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. En otras palabras, estos animales son más, saben más que ustedes. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Dejaron a Hashem, provocaron a ira al santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra está destruida. Recuerden que esta es la visión que está teniendo Isaías. O sea, que él está viendo destrucción. ¿Okay? Dice, vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraños. ¿Okay? Recuerden que fueron destruidos los 2 templos. Jerusalén ha sido destruida, yo no sé ni cuántas veces ya. Destruida, reconstruida, destruida, reconstruida. ¿Okay? Y verso 8, y queda la hija de Sión como enramada en viña y como cabaña en melonar, como ciudad asolada. Si Hashem de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, o sea, un remanente, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. O sea que a pesar de la destrucción, Dios siempre deja un remanente, algo pequeñito, aunque sea pequeñito, Dios siempre deja algo, porque con eso va a seguir. Verso 10, príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Hashem. Cuando dice príncipes de Sodoma, se está refiriendo a los príncipes de Jerusalén, de Judá. O sea, no es Sodoma, sino una metáfora dejándoles saber de que están actuando peor que Sodoma. Príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Hashem, escuchad la Torá de nuestro Elohim, pueblo de Gomorra. ¿Para qué me sirve, dice Hashem, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. Aquí lamentablemente las personas malinterpretan de que es que Dios no quiere nada más con el templo. Eso no es lo que está diciendo aquí. Lo que está diciendo aquí es que el pueblo hace estas cosas, pero su corazón no está en estas cosas que está haciendo. Lo están haciendo pues por costumbre, o lo están haciendo porque se sienten obligados, o lo están haciendo porque no le queda más remedio. Pero no lo están haciendo de corazón. O sea, yo lo que le está diciendo de que, ¿para qué me traes una ofrenda
Si me está trayendo algo que no tiene valor para ti, algo que no te importa, lo estás haciendo porque no te queda más remedio, porque te siendo obligado, hipocresía. ¿Okay? Dice, no quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda. O sea, vana ofrenda que no tiene ningún valor. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo. El convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes, porque no están haciendo nada de corazón. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Ese es el problema con el cual Dios está lidiando, porque dice, tus manos están llenas de sangre. O sea, que matas al inocente, no te importa la viuda, no te importa el huérfano, no haces justicia y después viene a la congregación a traerme una ofrendita. No me juegue. ¿Ok? Eres un malvado allá afuera y viene y todo el mundo te mira. Ay, mira tan buena que es, tan santa. Sí, lo mismo con el ayuno, que eso lo vemos en Isaías. O sea, entonces, ¿qué le dice Dios a ellos? Le dice en el verso 16, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprender a hacer el bien, buscar el juicio, restituir al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparar a la viuda. Venid luego, o sea, después que tú hagas estas cosas, si estás haciendo esto, entonces tú puedes traerme tu ofrenda. Si estás haciendo justicia, si estás tratando bien al huérfano, a la viuda, si estás atendiendo la necesidad del pueblo, si no estás matando al inocente, entonces venid luego, dice Hashem, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrían a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. O sea, tenemos que quererlo y tenemos que oírlo. Entonces, podemos comer el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Hashem lo ha dicho. Dice, ¿cómo te has convertido en ramera, oh ciudad fiel? Hablando de Jerusalén. Llena estuvo de justicia, en un tiempo dado había justicia en Jerusalén. En ella habitó la equidad, pero ahora los homicidas. Tu plata se ha convertido en escorias, tu vino está mezclado con agua. Tus príncipes prevaricadores, recuerden que la palabra prevaricador es ma'al, que es traición a Hashem, traición a su pacto. Prevaricadores y compañeros de ladrones, todos aman el soborno y van tras las recompensas, no hacen justicia al huérfano, ni llega a ellos la causa de la viuda. Recuerda lo que Moisés le estaba diciendo a los jueces, que no recibieran soborno, que no hicieran diferencia entre el pobre y el rico. Pues entonces ellos estaban haciendo todo lo contrario. Por tanto, dice Hashem de los ejércitos, el fuerte de Israel, Ea, tomaré satisfacción de mis enemigos, me vengaré de mis adversarios, y volveré mi mano contra ti, y limpiaré hasta lo más puro tus escorias, y quitaré toda tu impureza. O sea, el que va finalmente a resolver toda esta situación es Dios mismo. El único que con una buena nalga, nos limpia por completo. Dice, restauraré tus jueces como al principio, y tus consejeros como eran antes. Entonces te llamarán ciudad de justicia, ciudad fiel. Sión será rescatada con juicio y los convertidos de ella con justicia. Pero los rebeldes y pecadores a una serán quebrantados y los que dejan a Hashem serán consumidos.
Entonces os avergonzarán las encinas que amasteis, y os afrentarán los huertos que escogisteis. Porque seréis como encina a lo que se cae, a la que se le cae la hoja, y como huerto al que le faltan las aguas. Y el fuerte será como estopa, y lo que hizo como centella, y ambos serán encendidos juntamente, y no habrá quien apague. Así que esa es la última lectura de aflicción, porque ya esta semana es conmemorando la destrucción del templo. ¿Y por qué se destruyó el templo? Por todas estas cosas. La injusticia, el no hacerle justicia al huérfano, a la viuda, el traer las cosas al templo sin tener el corazón en ella. O sea, hipócritamente, afuera mataban, hurtaban, hacían todo lo malo, y después venían a la congregación, lo más santito, con sus ofrendas, con sus cabritos, con sus cosas, y todo el mundo los miraba, ay, tan buena que es. Ajá, cuando está durmiendo. Y regresando un poquito atrás al libro de Devarim, una cosa que tenemos que recordar, que el libro de Devarim, en el formato en que ha sido escrito, conforme a como se hacía en el antiguo Medio Oriente, todo el libro de Devarim, todo el libro de Deuteronomio tiene un formato de pacto, de soberano y vasallo. ¿Okay? El pacto de que todo el libro de Devarim está en un formato de pacto, conocido como pacto entre un soberano y vasallo. ¿Okay? Y es un formulario que se reconocía muy bien en el antiguo Medio Oriente cuando se hacían pactos entre reyes. ¿Okay? Por lo tanto, el libro de Deuteronomio, de Devarim, todo completo, representa ese pacto entre un soberano y vasallo. Si van a Gálatas capítulo 3, verso 15, vayan a Gálatas 3:15. Gálatas 3:15. Con musiquita y todo. Gálatas 3:15. Se me perdió Gálatas. Hello. Gálatas 3:15 dice: hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Por lo tanto, ese es un pacto entre hombres. Imagínate entonces un pacto que Dios está haciendo con el pueblo. Por lo tanto, un pacto, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ni siquiera Dios mismo puede cambiar ese pacto. ¿Okay? Él no puede ir en contra de su palabra. Y la cosa importante de Deuteronomio, de la forma en que se ve el pacto, las partes del formato del pacto, y eso lo hemos hablado en otras ocasiones, es que un pacto entre soberano y vasallo tenía varias partes. ¿Okay? Voy a borrar aquí un momentito. Tenemos lo que se llama el preámbulo. Preámbulo. Y eso lo vamos a ver en el capítulo 1, del verso 1 al capítulo, hasta el verso 5. ¿Okay? El preámbulo es del 1, capítulo 1, verso 1 al verso 5. Y el preámbulo lo que te da es como una introducción. ¿Okay? Sí, está lloviendo. ¿Sí? Y luego tenemos lo que se llama el prólogo histórico. ¿Okay? Tenemos preámbulo, que es una introducción de qué va a tratar ese pacto, quién lo está presentando, y luego está el prólogo histórico, que es lo que te deja saber lo que el rey soberano ha hecho por ti. ¿Okay? Y eso se va a ver en el capítulo 1, verso 6 al capítulo 10, verso 11. ¿Okay? O
sea que estas son las partes del formato de un pacto como era visto en el antiguo Medio Oriente, y vemos que el libro de Devarim, de Deuteronomio, tiene exactamente ese formato. Así que el preámbulo es en el capítulo 1, verso 1 al verso 5, y luego el prólogo histórico que nos deja saber lo que el rey soberano ha hecho por su vasallo, capítulo 1, verso 6 al capítulo 10, verso 11. Y luego tenemos lo que se llaman las estipulaciones. Estipulaciones es la responsabilidad del vasallo con su soberano, lo que le corresponde al vasallo hacer en nombre de su soberano. Por ejemplo, esas estipulaciones tienen que ver con que el vasallo le sea fiel y leal al soberano. Eso es parte del pacto. Bueno, es más que un contrato, porque un contrato, como lo conocemos hoy día, se puede romper, pero un pacto no se rompe. ¿Okay? Y por ser Dios eterno, Él nunca va a romper ese pacto. Nosotros lo hemos roto, nosotros hemos dañado, nosotros no hemos cumplido, pero Él, en su misericordia, vuelve y lo renueva. Y la mejor renovación que ha hecho a través de Yeshua. ¿Okay? Por lo tanto, las estipulaciones que viene siendo las responsabilidades del vasallo con el soberano se encuentran en el capítulo 10, verso 12 al capítulo 26, verso 19, que son las responsabilidades que el vasallo tiene con su rey, su lealtad y su fidelidad al rey. Y luego tenemos que dónde se va a guardar ese pacto, el depósito y la lectura del pacto. O sea que hay que guardarse en un lugar específico y cada cierto tiempo ese pacto tiene que ser leído al pueblo para que lo recuerden. Y si ustedes recuerdan, durante la fiesta de tabernáculos o la fiesta de Sukkot, durante esos 7 días de la fiesta, la costumbre es leer toda la Torá. La Torá era leída al pueblo completo durante esos 7 días. ¿Okay? Así que tenemos depósito, el sitio donde se va a guardar, y sabemos que cuando está el tabernáculo guardan los mandamientos dentro del arca del pacto. ¿Okay? Y luego sabemos que después el arca desaparece, pero Dios sabe dónde está. Así que los mandamientos se mantienen y se leen. Y eso lo vemos en el capítulo 27, verso 1 al 9, y luego el capítulo 31, verso 9 al 13, y versos 24 al 26, con el depósito y la lectura. Y luego tenemos los testigos, que ya habíamos dicho que los testigos son el cielo y la tierra. ¿Okay? Y de los testigos habla en el capítulo 31, verso 28, y capítulo 32, verso 1. Así que tenemos preámbulo, la introducción al pacto, quién lo está presentando, nombrando quién es el soberano, que es Hashem. El prólogo histórico es lo que Hashem ha hecho por su pueblo, por su vasallo. Las estipulaciones son las obligaciones que el vasallo tiene para con su rey, que incluye fidelidad y lealtad. El lugar donde se va a guardar el pacto, y que hay que leerlo cada cierto tiempo al pueblo para que el pueblo recuerde el pacto completo. Y los testigos en caso de este pacto es la tierra y el cielo. Y por último vienen las bendiciones y las maldiciones. ¿Okay? Bendiciones si cumples el pacto y maldiciones si no lo cumples. Eso está escrito, es parte del pacto. Sí, que cuando te vengan las maldiciones no te quejes porque estás rompiendo el pacto. Tú hiciste un pacto, así como un esposo y una esposa hacen un contrato, un pacto de matrimonio.
Ella tiene derecho a darle la oreja a él cuando se le olvida que cumplieron aniversario, porque eso está dentro del pacto. Un ejemplo, ¿no? Igualmente, nosotros acordamos a este pacto, a las bendiciones y maldiciones. Si obedeces, si me eres fiel, si me eres leal, pues lógico, las bendiciones te van a alcanzar y te van a sobrellevar. Pero si no, no es que Dios nos maldiga, nosotros mismos nos traemos la maldición a nosotros porque no obedecemos, ni somos leales, ni somos fieles. ¿Okay? Y eso se encuentra en el capítulo 28, verso 1 al capítulo 29, verso 1. Y vayan, aunque esto no era parte de la porción, pero vayan a Deuteronomios 4, capítulo 4, verso 1 y 2. Esto es lo que se llama una fórmula canónica, en el sentido de que esto es lenguaje legal del pacto, donde dice, capítulo 4, versos 1 al 2, es un formulario legal, es lenguaje de pacto, dice. Es más, si usted lleva este libro de Devarim a un abogado, él le va a decir que exactamente todas estas partes se encuentran ahí y son legal. O sea, tienen un peso legal aún hoy día. Si Israel, y esto lo he dicho otras veces, si Israel hubiera usado la Torá como su constitución cuando se estableció como nación en 1948, no tendrían el problema que tienen ahora. Porque esto es no tan solo el pacto legal, sino también es el título de tierra. ¿Okay? Aquí está este es el título de tierra. No estarían peleando como están ahora por la tierra. Capítulo 4, verso 1 al 2 dice, ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis y viváis, y entréis y poseáis la tierra que Hashem el Elohim de vuestros padres os da. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Hashem vuestro Elohim que yo os ordeno. O sea, esta palabra, no le añada y no le quite. Tal y como yo he dado el pacto, así lo tienes que llevar a cabo. ¿Okay? Y por si acaso dice, pastora, enséñame eso en el Nuevo Testamento. Gracias por preguntar. Vayan al libro de Revelación o al libro de Apocalipsis. Por si acaso no sabían, el libro de Apocalipsis no es otra cosa que una demanda de parte de Dios al pueblo por no cumplir el pacto. Lo que llaman las 7 iglesias o las 7 congregaciones, esas cartas son cartas de demanda por no llevar a cabo el pacto. O sea que cuando lean, si algún día leen Apocalipsis, leanlo en ese contexto de pacto, para que lo entiendan, porque si no, la gente se inventan cosas que no son. ¿Ok? Vayan a capítulo 22, verso 18. Capítulo 22, verso 18 dice, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Si alguno quitare de las palabras del libro esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. En otras palabras, de nuevo, ni le añadas ni le quites. ¿Por qué? Porque es un pacto. El libro de Apocalipsis y Revelación es otro formato de pacto. Y las 7 cartas que al principio se leen no es otra cosa que una demanda de parte de Dios por no cumplir con el pacto. Es más, en las escrituras apostólicas, o sea, lo que se llama el Nuevo Testamento, el libro de Deuteronomio está mencionado más de 100 veces como referencia. ¿No me lo creen? En el Evangelio de Mateo, Deuteronomio es mencionado más de 15 veces. En Marcos, más de 12 veces. En Lucas, 6. En Juan, 12. En el libro de Hechos, 2 veces. En el libro de Romanos, 7. En el libro de 1 Corintios, 14. En el libro de 2 Corintios, 4.
en Gálatas 4 veces, en Timoteo 2, en Hebreos 9 y en el libro de Revelación, Apocalipsis, el libro de Deuteronomio mencionado 13 veces. Ahora digan ustedes si es importante o no es importante el libro de Devarim. Si usted no se aprende nada de la Torah, apréndase el libro de Devarim, porque esa es la evidencia del pacto y la evidencia de la herencia que nosotros tenemos en la tierra de Israel. Así que con eso lo dejamos ahí para entonces tomar algunas preguntas